Hola, estoy aquí para presentarles un trabajo referente a una asignación a cargo del docente. La UNAD, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México, dentro de su programa para la licenciatura en Nutrición Aplicada, contempla la asignatura de Ética y Salud. La docente es María Edith Castañeda. El estudiante, mi nombre es Rocío Hernández Marín. Dentro de esta asignatura Ética y Salud, lo primero que debemos observar es que está formada de 3 unidades. La unidad 1 menciona los principios de la ética, la unidad 2 las buenas prácticas y la unidad 3 la práctica ética en el área de salud. Dentro de la unidad 1 se menciona que la importancia de la ética para el profesional de salud es tal que se ha generado un colegio mexicano de nutriólogos que tiene dentro de sus objetivos, como se observa en la diapositiva, el de generar en sus agremiados una sensibilidad tal que sea la adecuada para el ejercicio profesional. Se estimula a que el profesional sea honesto, legítimo y se conduzca dentro de los parámetros de la moralidad. Todo ello, por supuesto, encauzado al beneficio de la sociedad. En la unidad 1, donde tratamos los principios de la ética, se tiene que los principios éticos del nutricionista deben ser, en primera instancia, el principio de respeto. El principio de respeto a la dignidad, a la individualidad, a la autonomía, a la privacidad, a la unicidad y confiabilidad que se nos deposita por parte del paciente. Dentro de la dignidad, la persona se considera un fin en sí misma. No debe ser tratada como un instrumento. Es necesario que la dignidad humana sea una realidad respetando a la persona en sí misma, respetándome como profesional y respetando incluso el ambiente en el cual me desarrollo. Respecto a la individualidad, se refiere a que cada ser es único e irrepetible. De la misma manera se debe considerar que la familia y la comunidad son de la misma forma, únicos e irrepetibles. Debemos tomar en cuenta al momento de trabajar con el paciente la cultura, la historia, los valores, las creencias y las costumbres. Incluso se menciona que se deben de tomar en cuenta hasta los sentimientos que se presentan frente a la nutrición y a los regímenes alimenticios, ya que en ocasiones resulta ser una parte muy importante para que se pueda llevar a cabo la intervención de manera exitosa. En la autonomía, tenemos que recordar que cada individuo tiene el derecho de orientar su vida y tomar sus propias decisiones o determinaciones con un conocimiento claro. Aquí se hace énfasis en que hablamos del llamado consentimiento con conocimiento informado. Un aspecto muy importante en esta cuestión de la ética. Y la autonomía incluye la obligatoriedad o la obligación de decir siempre la verdad al paciente por parte del profesional en salud. Cuando hablamos de privacidad, hablamos de que está fuertemente incluida en la dignidad humana. Incluye el derecho a la intimidad física y espiritual del paciente, a su entorno familiar y social. En este derecho tiene, en él tiene origen el secreto profesional como una garantía de confidencialidad
sobre la vida, salud, enfermedad o muerte de la persona o de los grupos con los que se interactúe. La unicidad. La unicidad, el profesional en su práctica tiene que mirar a los seres humanos en forma holística. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que se deben considerar las dimensiones ya sea tanto físicas, psicológicas, sociales y espirituales del individuo para poder interactuar con él de una manera correcta. Y finalmente, hablando del principio de respeto, tenemos la confiabilidad. En ella el profesional debe brindar confianza con las palabras, con los gestos y con la presentación personal. Esto nos lleva a que la práctica profesional sea de calidad y deba ser oportuna y continua. Vamos con el segundo principio de beneficencia y no maleficencia. ¿A qué se refiere? Se refiere a que este principio nos exige no hacer el mal o no causar daño a otros, prevenir el mal y el daño, además de sus fuentes, y promover el bien. Orienta a la calidad de la práctica profesional, a mantener y restaurar la salud, a evitar enfermedades y aliviar el sufrimiento del individuo, de la familia o de la comunidad con la cual se esté trabajando. Por supuesto, todo ello en coordinación con otros profesionales de la salud que estén encaminados al trabajo que se realiza en este sentido. Y finalmente el principio de justicia. El principio de justicia nos habla o está relacionado a la distribución de las cargas y beneficios, la racionalización de los gastos y de los recursos disponibles. Esto involucra, claramente, la formulación de las políticas de salud. Entonces, la justicia se entiende como un balance entre la igualdad y la equidad. Podemos observar en esta presentación, ¿sí?, en la imagen, que la igualdad es el derecho que todos tenemos a las mismas oportunidades, pero la equidad representa ese derecho considerando las diferencias para lograr las mismas oportunidades. Aquí observamos entonces en esta imagen los tres principios fundamentales de la ética: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia que debe prevalecer. Dentro de la normatividad en salud, sabemos que existe el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De ellos emana la Ley General de la Salud. Dentro de ella una serie de normas que debemos seguir los profesionales de la salud, conocerlos, respetarlos y practicarlos. Dentro de la normatividad están las normas de trato social, las normas de derecho natural, las normas jurídicas, las morales y las religiosas. ¿Por qué es importante el conocimiento de ellas? Bueno, es importante porque generan bienestar en los diferentes niveles de la población. El reconocimiento de estos principios, conceptos y fundamentos permite regular los criterios en la práctica de la salud y además facilitan el razonamiento, permiten hacer obligatorio el trato digno a los pacientes, como acabo de mencionar, que dicta la normatividad vigente. Las normas de trato social, que son aquellas normas que facilitan la convivencia y la integración social, permiten el mejor entendimiento entre los seres humanos, ¿sí? No tienen un castigo, por decirlo así, de tipo jurídico, solamente digamos que la misma sociedad tiene mal visto, censura o repudia aquellos aspectos donde no se siguen esas normas de trato social. Las normas de derecho natural postulan la existencia de derechos humanos fundados o determinados en la naturaleza humana, es decir, habla de los derechos universales y anteriores, superiores e independientes al derecho escrito.
aquellos derechos humanos. Las normas jurídicas se refieren a lo que debe ser, la condición que el hombre debe seguir, de imponerse los deberes y conceder los derechos en una sociedad bien establecida. Las normas morales nos hablan de que son moldeadas a través del tiempo, se moldean en el hogar y tienen un alto sentido de responsabilidad social, que al final tampoco tiene un castigo de tipo jurídico, pero sí apela a la moralidad. Las normas religiosas, en ellas, esas normas religiosas favorecen un trato fraterno entre los individuos, pero debemos los profesionales de tener una mente abierta. Debemos de comprender los ritos y las normas impuestas y respetar en el paciente las creencias de tipo religioso. ¿Para qué? Para poder lograr una empatía y respetar al paciente. Bueno, en cuanto a buenas prácticas de salud, las buenas prácticas de salud ¿qué son? Bueno, se considera que son una intervención implantada en el país por su sistema de salud. Estas buenas prácticas deben de haber demostrado ya anteriormente su efectividad y pueden ser transferibles a otro país que más o menos tenga las mismas condiciones. Siempre van orientadas a la mejora en la salud de las poblaciones. El consentimiento informado, que ya habíamos mencionado, se considera una aportación del derecho a la práctica médica. En este instrumento se reafirma la relación médico-paciente a través de la información clara del médico que explica al paciente después de la revisión de sus datos, les da un diagnóstico, se le informa qué tratamiento va a seguir y se le pronostica, se le hace un pronóstico. A partir de esto, el paciente acepta o no la intervención. Se hizo también una encuesta. En los resultados de la encuesta nos dice que, hablando de buenas prácticas, nos dice que solamente un porcentaje del 10% del personal entrevistado desconocía algunos aspectos de las buenas prácticas, pero en contraparte, cuando se aborda el aspecto jurídico de la relación médico-paciente, solamente una persona, el 5%, declaró que no la tomaba en cuenta. Por lo que podemos decir que los profesionales de la salud están bien informados y que son conscientes de la importancia de llevar a cabo dichas buenas prácticas. Práctica ética en el área de salud. Los nutricionistas como profesionales que somos, debemos ser muy conscientes que incidimos en la salud de los individuos, por lo que debemos actuar de forma ética al dar atención a las necesidades de los pacientes. Las necesidades que ellos requieran para que la intervención sea afortunada o exitosa. Debemos ser muy conscientes del contexto del destinatario o destinatarios del servicio de salud, siempre basados en el marco normativo correspondiente. Bueno, aquí tenemos las referencias consultadas para este trabajo y finalmente, pues por su atención, muchas gracias.